Muy buenas a todos, a mi canal. Hoy nos encontramos con un nuevo vídeo, esta vez una explicación, también una teoría sobre los almogávares. Quería dar esta explicación en medio de un vídeo cualquiera del Reino de Aragón, sin embargo me di cuenta que ocupaba literalmente casi todo el vídeo, la mitad o más incluso, por lo cual pensé que sería muchísimo mejor realmente hacerlo así, es decir, hacer un vídeo aparte donde explicaré qué eran los almogávares, qué eran concretamente, porque es un tema que hay que hablarlo, creo que hay que hablarlo, y sobre todo también mi teoría, es decir, esto es una teoría, podría ser no exacta, es decir, podría ser errónea, sobre el origen de los almogávares, por lo cual comenzamos con el vídeo. En este caso hablaré sobre mi teoría, que los almogávares tienen su origen no en lo que se cree, sino que tienen sus orígenes en los mozárabes. De acuerdo, mi gran discrepancia con la teoría original sería principalmente que esta teoría original sería que los almogávares son originarios de tribus, de pastores que se encontraban en los Pirineos, del Pirineo aragonés y del Pirineo catalán, y que estos pastores empezaron a hacer incursiones, que al fin y al cabo eso más o menos es lo que significa almogávar. No se sabe muy bien realmente lo que significa, más o menos sería eso, incursionador, avanzadilla, etc. Pues iniciarían incursiones, sobre todo en los territorios sarracenos. De ahí ganaron mucha fama y sobre todo ya en el siglo XII empezarían ya a aparecer en los textos históricos. Y a partir de ahí irían increciendo hasta a comienzos del siglo XIV, donde realmente se puede decir que es donde llegan a su máximo cenit de fama y logrando realmente episodios militares muy interesantes y muy fascinantes. De acuerdo, yo siempre discrepé con esta teoría principalmente porque los almogávares, al fin y al cabo, tienen una gran presencia, sobre todo también en Castilla. Es decir, en Castilla, en León y también en Portugal. De hecho, ya en el reino de Castilla y León lograrían muchísima fama estos mismos almogávares. De hecho, la unidad militar permanente más antigua del mundo está creado por almogávares, castellanos y leoneses. Que este sería el regimiento de infantería inmemorial del rey número 1, que está activa desde el año 1248 hasta la actualidad, por lo cual realmente en Castilla, sobre todo en la conquista de lo que es Andalucía, fueron muy pero que muy importantes los almogávares. Lo que pasa es que supongo que en Aragón, al tener mucho éxito, sobre todo en la gran campaña que tuvieron contra el Imperio Romano Oriental, o conocido como Imperio Bizantino, sus campañas les llevaron a un prestigio enorme, valga la redundancia, habrá serie de esa misma compañía, ¿no? La compañía Almogávar, que también recibía el nombre como Gran Compañía Catalana. Por esto yo siempre dudé de esta teoría, principalmente por esto, porque los almogávares en Castilla, en el reino de Castilla y León, tuvieron también mucho éxito y fueron muy decisivos en muchas conquistas y en muchos hechos de armas. Yo pienso que la teoría original del supuesto origen de los almogávares intenta cumplir dos objetivos. Primero, colocar a los almogávares como originarios de la corona de Aragón y segundo, alejarles de su origen mozárabe. Porque obviamente supongo que, claro, que tus mejores soldados sean originarios de los mozárabes, de los españoles, ¿no? Que se habían quedado en territorio musulmán y estaban muy arabizados, supongo que hay que entender la época, por lo cual supongo que no les gustaba este origen, por lo cual decidieron crear este nuevo. Y ahora es cuando viene mi teoría. Mi teoría de los mozárabes se aferra principalmente, me atrevería a decir, la evidencia. Por ejemplo, los mozárabes a finales del siglo XI y a comienzos del siglo XII empezaron a sufrir muchas persecuciones. De hecho, en el Al-Ándalus casi desaparecerán como tal, es decir, dejaría de haber casi mozárabes, debido a las constantes persecuciones que sufrieron principalmente en el periodo almorávide. Por lo cual, claro, muchos fueron deportados, muchos huyeron y obviamente los reinos cristianos aprovecharon la situación para obtener muchos mozárabes por motivos bastante obvios para ayudarles en la repoblación. Y claro, estos mozárabes que están huyendo del régimen almorávide no iban a ser llevados al centro del reino, sino que serían llevados a la frontera, por motivos obvios. Es allí donde literalmente les hacía más falta. Y de esta forma que estos mozárabes les ayudase a consolidar su frontera de guerra y sus conquistas de los reinos cristianos españoles.
Por lo cual los mozárabes hay que entender que muchos no tenían nada, lo habían perdido absolutamente todo, por lo cual militarmente eran infantería ligera, muy rápida, tendrían muy poco que perder, muchos lo habían perdido casi todo, y entonces yo supongo que aprovechando que iban a la ligera, no tenían casi nada, decidieron, en venganza, los almorávides iniciar incursiones, crear bandas armadas donde iniciar pequeñas aceifas con intenciones de desangrar, saquear, fastidiar la logística de los sarracenos. Y ahora vamos con una pregunta muy importante. ¿Qué es un almogávar? Aquí está lo más complicado de todo. El problema de los almogávares es que ocurre un detalle muy interesante, y es que hay un momento donde tú no sabes lo que es un almogávar. Porque, ¿qué es un almogávar? ¿Es una especie de tribu urbana? O sea, tiene una especie de tribu urbana que se puede perfectamente separar de los españoles, o sea, de los españoles de los reinos cristianos. Es algo que yo dudo bastante, no lo siguiente, por motivos obvios. Lo más normal es que en los primeros 100 años, es decir, hasta las Navas de Tolosa, tengo que mencionar que la primera documentación de los almogávares es en el sitio de Zaragoza, en el año 1118, por lo cual yo creo que en las Navas de Tolosa, casi haber ocurrido 100 años, yo pienso que un almogávar, es decir, como tribu suburbana, habían desaparecido, ya se habían mezclado con la población local. Lo más obvio, pienso yo. Por lo cual esa idea de hablar de los almogávares como si fuese una especie de tribu suburbana, pienso yo que al principio sí lo serían, pero con el tiempo esa idea iría desapareciendo. Del mismo modo que no hay iberos, no hay celtas, no hay hispanos romanos, no hay godos en esta sociedad española por motivos obvios. Junta todo y al final queda como queda, ¿no? De acuerdo. Estos soldados de infantería ligera, muy enfadados con los sarracenos, por motivos bastante obvios, caracterizados por su gran violencia, como he dicho, crearían bandas. Hablando de lo anterior, ¿qué es un almogávar? Es decir, ¿qué es un almogávar? Porque en el tema de infantería, sobre todo hablando del tema de infantería, ¿qué es un almogávar? Es decir, un almogávar se puede distanciar de un peón, es decir, de un soldado de infantería. Es decir, los almogávares eran dentro del ejército, cuando se creaba una campaña militar y había una reclutación. En ese ejército que se creaba, los almogávares eran algo distinto a la infantería, que ya, obviamente, los reinos cristianos ya utilizaban, o eran algo parecido. Como he dicho, se volvería bastante complicado. ¿Por qué? Porque entonces, es decir, ¿se puede distinguir? ¿O literalmente todos iban a la misma ordenanza? La ordenanza, para explicarlo rápidamente, es como los soldados van equipados. Es decir, si los soldados van equipados a la ligera es porque tienen pensado hacer tácticas de flanqueo, de incursión, porque claro, al ser más ligeros les vendrá mejor ir a la ligera. Yo pienso que los almogávares innovaron bastante en la infantería, porque el problema de la infantería es que en las nuevas ordenanzas, las ordenanzas de la época, que es una ordenanza, yo la llamo gótica normanda, es decir, gótica porque dudo mucho que el Reino de León, cuando empezó a implementar caballería pesada, lo hiciese pensando en los normandos. Lo más seguro es que los aragoneses sí lo hiciesen y los barceloneses, pero los leoneses yo pienso que estarían más pensando en la antigua caballería gótica. Pero bueno, como he dicho, en este momento, en el sitio de Zaragoza, la ordenanza principal es una ordenanza normanda. ¿Qué ocurrió? Yo pienso que el problema principal de esta ordenanza es que la infantería no lograba destacar en el campo de batalla. Es decir, era una infantería que ni era muy pesada, porque obviamente muy poca gente podía permitirse una cota de malla, por lo cual muy pocos podrían ir muy bien blindados, pero también algo pesada porque obviamente la gente llevaría escudos grandes, escudos muy a la normanda, escudos de lágrima, y todos mis análisis en las batallas es que la infantería acaba destacando poco. La infantería es como una especie de fuerza auxiliar, o sea, una fuerza auxiliar que se queda detrás de los ejércitos y se centran en decantar el choque. Es decir, una vez hay un choque de caballerías, pues la infantería intenta llegar a ese mismo combate y solucionarlo. Pienso yo que más o menos es como se planteaba la infantería. Es decir, pienso yo que es el gran problema que sufrió la infantería, que de repente no sabían muy bien dónde colocarla en el campo de batalla. Sin embargo, llegó la ordenanza Almogávar, donde se planteó algo mucho más interesante, y es que decidieron ir a la ligera. Es decir, renunciar al escudo grande y dedicarse a algo más ligero. Principalmente, por lo que he dicho, para así hacer incursiones más rápidas y sobre todo en el campo de batalla, al tener una infantería mucho más rápida, mucho más movible, mucho más flexible,
poder apoyar mejor a la caballería pesada y así ser más útil al ejército. Pienso yo que es la intención principal de la ordenanza almogávar. Porque lo que he dicho, estas bandas almogávares de incursión ganarían mucha fama y al final se volverían muy famosas, y esto provocó que en la infantería se iniciase una ordenanza, la ordenanza almogávar. Por lo cual toda la infantería empezó a ir a la ligera con intenciones obvias de lo que yo he dicho, ser más rápida, ser más flexible en el campo de batalla y así apoyar con más eficacia a la caballería. Sobre todo siendo muy útiles para la caballería pesada porque podían servir muy bien para tácticas de atracción. ¿A qué me refiero yo con esto? Me refiero que en la batalla de Cuarte, analizada en este canal, me doy cuenta que la infantería del Cid logra desviar la atención del ejército almorávide y gracias a esa desviación de la atención y a esa táctica de tornafulle muy exitosa, literalmente logran que los almorávides les persigan y esa persecución les lleve a que expongan su retaguardia a la caballería pesada del Cid y el Cid los destruya. Por lo cual yo pienso, curiosamente, que este es más o menos el planteamiento de la ordenanza almogávar. Tengo también que destacar que a pesar de ser infantería ligera, en el choque eran muy buenos, es decir, eran muy poderosos en el choque. Es decir, es impresionante cómo se logró crear una infantería ligera, tanto para el choque, tanto para el flanqueo y tanto para la incursión. Es decir, es una ordenanza que logró mucha fama. De hecho, ocurrió la fiebre almogávar. De acuerdo, ¿qué es la fiebre almogávar? La fiebre almogávar es lo que yo he dicho anteriormente. Hubo un momento donde tú no sabías qué era un almogávar, porque literalmente todos decían ser almogávares. Un ejemplo es, como he dicho anteriormente, la compañía almogávar que participó en Bizancio. Si cogemos a los principales caudillos encontraremos que realmente no había ni uno que realmente era un pordiosero, porque Bernat de Rocafort era hijo del alcalde de Morella. Ramón Muntaner, el que escribe las crónicas, era un caballero de familia noble. Berenguer de Estrenza era también un noble. Y Roger de Slor era un caballero. Y ya uno de los comandantes más notables en las vísperas sicilianas, comandante de los almogávares, sería Blasco de Aragón, que también era un noble. Es decir, lo que os observa en los principales caudillos almogávares, los más famosos, es que no son pordioseros. Que aquí viene otra de las cosas que quería decir en este vídeo. Se tiene una imagen de los almogávares muy distinta a la realidad. La típica donde llevan una vestimenta muy andrajosa, esa sería la palabra, andrajosa, pordiosera, es decir, esa imagen del soldado pordiosero que vive en las montañas. Sin embargo, yo veo algo muy diferente. Yo veo realmente, como se ve en esta pintura de la época, la pintura creo que más antigua que tenemos hoy en día de los almogávares, vemos una historia muy diferente. Vemos que los almogávares aquí visten de forma variopinta, es decir, visten a la moda de la época. Es decir, no eran pordioseros. Obviamente, si tú eras parte de una banda almogávar, obviamente en una campaña militar sí que te va a tocar dormir en una montaña, por lógica. Pero esa idea de decir que los almogávares, lo que he dicho, ¿no?, eran andrajosos, eran pordioseros, es algo que yo veo muy alejado de la realidad. Es decir, lo más probable es que, lo que he dicho, los almogávares, ya en la época de las Navas de Tolosa, 100 años después de las grandes deportaciones de mozárabes, lo que yo más pienso es esto, es decir, que esta es realmente estos son los almogávares reales. Como podemos ver, soldados de infantería ligera que tienen un casco y que sobre todo visten de forma bastante destacable, lo cual es correcto, porque obviamente si los almogávares tenían éxito en sus incursiones, pues podían robar perfectamente telas y las telas les servía perfectamente bien para vestirse bien, ¿no? Y los almogávares fueron muy importantes para el ejército español. Fueron una pieza fundamental, es decir, como he dicho, la unidad militar permanente más antigua del mundo es de almogávares, por lo cual yo considero que las bandas almogávares literalmente son las bases del ejército español actual, por lo cual son muy importantes para España. Sin embargo, como he dicho, España realmente lo ha planteado. España defiende la historia como la defiende, ¿no? No voy a decir nada más. Pues bueno, lo voy a resumir todo esto que lo he dicho, que es verdad que es un poco complicado incluso para mí, porque es lo que he dicho, es muy complicado. Hay un momento donde no sabes lo que es un almogávar, porque te empiezan a decir, todos somos almogávares. Es decir, esto es por la fama. Llegaron a tal fama que de repente caballeros de sangre azul decían ser almogávares. Es decir, pasó eso, es decir,
Es impresionante cómo esta infantería ligera logró tal prestigio que literalmente todos decían ser almogávares. Pero lo que he dicho, esto es debido a la ordenanza almogávar y también a la fama de estos mismos. Y lo último que iba a explicar es lo que he mencionado del Cid. O sea, es curioso, ¿no?, lo del Cid, porque el Cid realmente, posteriormente a 20 años de su muerte, aparecen los almogóvares y las órdenes militares religiosas, por lo cual son las bases del ejército permanente. Es decir, es muy curioso, es decir, siempre me pareció muy interesante, porque yo considero que el Cid, tal vez el Cid fuese el creador de los almogávares como tal, porque al fin y al cabo en la batalla de Cuarte, como he mencionado, se observa una táctica combinada. Es decir, una táctica combinada de infantería ligera que utiliza el tornafulle para desviarle la atención al enemigo y que éste cometa un error táctico, junto con tácticas de caballería pesada, que obviamente sirven para rematar al enemigo. Por lo cual vemos algo muy parecido a lo que empezarían a implementar los almogávares, las bandas almogávar, con las órdenes militares religiosas, que eran de caballería pesada. O sea, es muy interesante, la verdad. Muy impresionante. De acuerdo, ya como fin del vídeo, voy a explicar ya, intentar redondearlo todo. De acuerdo. ¿Por qué yo estoy convencido de la teoría mozárabe? Por paralelismo. Es decir, qué curioso que cuando los mozárabes son expulsados en masa del Al-Ándalus, de repente aparezcan los almogávares, que valga la redundancia, tienen fama de ser andrajosos, de ser poryoseros, de estar en la frontera y de crear bandas. Es decir, yo lo veo muy paralelo y tiene bastante sentido el tema de los mozárabes. Y que, como he dicho, yo creo que esta teoría, la teoría de los Pirineos, nació por motivos obviamente nacionales. O sea, la idea de que es que los almogávares son originarios de Aragón, ¿no?, de la corona de Aragón. Son nuestros. Y obviamente también para tapar su origen de, como he dicho, de cristiano dentro del territorio musulmán durante mucho tiempo. Y como he dicho, al principio, tal vez a los 20, 50 años, yo dudo mucho que sea mucho más. Tal vez tendrían ese aspecto que sale en las tan famoso, ¿no?, que se suele dar a los almogávares, bastante andrajosa, tal vez a los 20 años o 50. Pero ya he dicho, posteriormente eso lo más probable es que vistiesen la moda de la época. Y ya he dicho que los mozárabes ya se combinasen con la sociedad española que ya había en los reinos cristianos. Y lo que queda como almogávar es eso, es la ordenanza almogávar, que es literalmente el planteamiento de cómo vas a utilizar la infantería y cómo tiene que vestir la infantería, y también la banda. Yo pienso que la banda almogávar se volvió muy famosa, las bandas almogávares, y esto llevó a un efecto de absorción dentro de la infantería de los reinos cristianos, que claramente ven que esta infantería, las bandas almogávares, tienen mucho éxito, pues entonces deberíamos de ir todos a esa ordenanza, a la ligera. Y ahí nace más o menos, yo pienso, esa idea de los almogávares. Y ya lo he dicho, el tema de las bandas se mantendría bastante incluso en la época del Reino de Granada. Aquí es verdad que ya cambiando el nombre, ya no se llamarían bandas almogávares. Pero dejo ese dato. Y como parte final, pues sería eso, ¿no?, la fiebre almogávar, que llamo yo fiebre almogávar, que obviamente en un momento estos soldados, las bandas almogávares y también la infantería en campaña, que iba a la ordenanza almogávar, ya todo junto, ¿no?, tenía mucho éxito y empezó a haber una fiebre enorme y te encontrabas a caballeros, nobles, que se llamaban a sí mismos almogávares. Es decir, la fama fue total. O sea, hubo una enorme fama de los almogávares enorme. Y con esto más o menos ya se termina el capítulo. Como he dicho, esto es una teoría. Posiblemente dentro de un futuro, cuando tal vez termine toda esta etapa, cuando haga el análisis militar de toda esta etapa, tal vez haga otro vídeo diciendo, en esta parte me equivoqué, es esta otra, etc. O sea, a mí no, si me he equivocado en algo, a mí no me molesta que nadie me lo diga en los comentarios, porque al fin y al cabo estoy aquí para aprender. Tengo mucho que aprender y estoy muy emocionado porque es muy fascinante toda la historia de España, es impresionante, por lo cual será un largo camino analizando a los almogávares y viendo cómo funcionan, tal vez en un momento no vayan tan a la ligera como lo tenía pensado, o tal vez sí, como he dicho, se desconoce bastante. Yo en su momento creía que la taifa de Zaragoza militarmente era bastante viable, avanzada frente a las otras taifas, y sin embargo me equivoqué. O sea, no tengo ningún problema en aceptar un error. ¿Sí? Este canal es para aprender la verdad de la historia española, sobre todo en el tema militar, por lo cual ya iremos viendo. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Un me gusta y suscribirse siempre ayudan y nos vemos en la próxima. Adiós.